bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda mesa titulada Efectividad del etiquetado frontal de advertencia nutricional, resultados de su implementación para la salud pública y la protección de los derechos. Mi nombre es Ana Larrañaga, soy investigadora del equipo de salud alimentaria en el Poder del Consumidor y pues bueno, en este panel vamos a tener una serie de presentaciones bastante interesantes a cargo de las expertas y expertos que nos acompañan. Voy a presentarles para poder dar paso a sus presentaciones y después tener de la misma forma un breve panel en el que podamos discutir y hacer preguntas desde la audiencia. En esta mesa nos acompaña la doctora Alejandra Contreras Manzano. Muchas gracias, doctora Alejandra. Ella es nutrióloga egresada del IPN, cuenta con maestría y doctorado en nutrición poblacional por la Escuela de Salud Pública de México, del Instituto Nacional de Salud Pública. Desde 2013, bueno, es investigadora en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP. También ha sido becaria Fulbright en la Universidad de Harvard y ha sido colaboradora del Poder del Consumidor. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? La doctora Alejandra trabaja con los temas de etiquetado frontal, tendencias de consumo de bebidas azucaradas, su relación con la carga de diabetes en México. Ha sido autora de una serie, de un número importante de artículos científicos en este tema. Entonces, bueno, pues su experiencia y toda la información que nos va a brindar es muy, muy enriquecedora. Muchas gracias. También contamos con la presencia del maestro Javier Zúñiga. Javier Zúñiga es abogado del Centro de Investigación y Docencia Económica, CECIDE, y cuenta con una maestría, un LLM en Global Health Law por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Cuenta con una experiencia muy amplia en litigio estratégico, protección de derechos humanos, procesos legislativos a favor de la nutrición poblacional, análisis de políticas públicas, investigación en materia de protección de la salud pública. Ha trabajado como abogado e investigador para diversas asociaciones de protección de los consumidores y derechos humanos. En Estados Unidos fue asistente de investigación para el Instituto O'Neill. Y bueno, pues actualmente es el coordinador del área legal en el Poder del Consumidor. Muchas gracias, Javier. Y también nos acompaña la doctora Sofía Charbel Orozco. Muchas gracias. Tiene un currículum impresionante y no nos va a dar tiempo de leerlo todo, pero les podemos contar que la doctora Sofía Charbel es profesora e investigadora de tiempo completo del Departamento Académico de Derecho y directora del Programa de Derecho y Salud Pública. Es licenciada en Derecho por el ITAM, maestra en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana y doctora en Derecho por esta misma universidad. Y bueno, pues ella ha publicado diversas series sobre derecho y salud pública, participado en foros nacionales e internacionales con sector gubernamental, sociedad civil y diversos tomadores de decisión. Ha sido colaboradora de instituciones académicas como el Instituto Nacional de Salud Pública, el de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad de California, Berkeley. Y bueno, pues su investigación se centra justamente en temas de derecho y salud y cuenta con también una serie muy sólida de artículos publicados. Entonces, bueno, pues sin más, vamos a dar paso a las presentaciones, iniciando por la doctora Alejandra Contreras, quien nos va a hablar un poco el día de hoy sobre la evidencia que ha resultado de la implementación de estos ya 5 años del etiquetado frontal de advertencia. Entonces, bueno, pues doctora Alejandra, el micrófono es suyo. Gracias. También me voy a parar para poder ver mis slides. Muchas gracias a El Poder del Consumidor y coordinadores, organizadores de este foro. Yo voy a presentar, como ya mencionó Ana Larrañaga, todos los resultados más importantes o más recientes que tenemos desde el equipo de investigadores del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, a los cuales pues les agradezco mucho todo el apoyo que han tenido para que podamos hacer la evaluación y también para compartir sus materiales, aunque todavía no está
mucho de esto publicado. Como saben, toma tiempo en que la gente conozca el etiquetado, haga el cambio, se note en la ingesta, luego nosotros lo midamos, luego nosotros lo publiquemos. Entonces, hay que ser un poco pacientes, pero aquí le traigo los resultados. Adelante, por favor. ¿Yo lo cambio? Justo, dije, olvidé poner los nombres. No, aquí están los nombres. Y en cada uno de sus resultados van a poder ver el nombre del autor, también por si quieren contactar con ellos directamente. Y bueno, declaro no tener ningún conflicto de interés, únanse a NutriCOI. Y bueno, para poder evaluar la política necesitamos comprender qué queremos evaluar. Si vamos a evaluar el proceso de la política, los resultados o el impacto ya en la salud. En el caso del proceso, pues son los cambios que podemos ver inmediatamente, luego de que entre en vigor la regulación, que es justo ahora cuando cumplimos los 5 años de que entró en vigor, y podemos tener algunos indicadores como qué tanto están cumpliendo las empresas con poner o no poner los sellos, qué tanto la gente lo está probando, porque son cosas que se midieron y ya que explicó el doctor Simón desde hace muchos años, y que teníamos ya antes de la implementación datos sólidos sobre esta política antes de ser implementados, pero es importante saber si se aprueba o no se aprueba una vez implementado y cómo ha ocurrido la reformulación, que además fue bastante anticipada. Después tenemos los resultados, que son cambios a corto plazo, que pueden ser desde 0 a 6 meses y puede ser cómo conoce la gente el etiquetado, qué tanto lo comprende, y podemos medirlo a través de si lo comprende desde su percepción o si de verdad lo comprende con algunas pruebas. Y tenemos indicadores del uso, qué tanto lo usan las personas frecuentemente, casi nunca, siempre, y también podemos evaluar algunos cambios a mediano plazo que vienen desde 6 meses hasta 1 año, pueden ser cambios en compras, pueden ser reportadas o pueden ser evaluadas a nivel per cápita, por ejemplo. Cambios en ventas, que también pueden ser datos a través de bases de datos oficiales, como del gobierno, y cambios en dieta. La dieta también puede ser evaluada de diferentes maneras y no es tan fácil de medirla, pero sí podemos evaluar, por ejemplo, si la persona reporta dejar de consumir o si simplemente nos está reportando en recordatorio de 24 horas una frecuencia de consumo de alimentos, y nosotros puede ser que evaluemos en el tiempo o que evaluemos en diferentes ocasiones una muestra representativa del país. Entonces hay diferentes métodos también, y en el caso del impacto, que ya son cambios a largo plazo que requieren 5 o más años para poder observarlos, pueden ser tanto los efectos en salud pública, puede ser el exceso de peso, la prevalencia de enfermedades crónicas, la obesidad, y ya mencionaba el doctor Simón algunos cambios que se han visto, algunos lípidos en sangre como los triglicéridos, que pueden estar muy relacionados a lo que yo les voy a presentar el día de hoy. Y bueno, acá abajo les puse las fases de cómo se fue implementando el etiquetado. Empezamos en octubre de 2020 con fase 1 y empezamos la entrada en vigor en marzo. Y entonces la fase entra en octubre, les dan 2 meses de plazo para no haber sanción, y luego en octubre de 2023 entra fase 2 y este año, al final del año casi, entra fase número 3. Y bueno, ¿qué se ha hecho desde INS? ¿Ahí me escuchan? ¿No? ¿Sí? Ok. Sí, yo también oía mucho eco. Ok, bueno, tenemos varias formas de medir el etiquetado. Están las encuestas nacionales de salud y nutrición desde 2018, que se compara con 2021, 22, 23. Tenemos el International Food Policy Study de la Universidad de Waterloo en Canadá, del cual somos colaboradores. México forma parte de estos países y permite que no solamente evaluemos nuestras políticas, sino que comparemos de una misma manera otras políticas similares en la región. Y luego tenemos la Corte de EPA, que es un estudio en el que se siguieron padres de familia y sus niños, y teníamos datos desde antes del etiquetado y después del etiquetado. Y bases de datos de productos para poder evaluar cómo se han reformulado o hacer mejoras en la medición de dieta como Informa, NutriInspector, Inscraper Latinoamérica, y algunas bases ya mucho más grandes como de ventas, que pueden ser gubernamentales públicas o que pueden ser privadas. Vamos a empezar con las de proceso, y ya les dijo el doctor Simón, son más de 56 publicaciones más todas las que no hemos publicado.
Voy a intentar ser muy breve y en cada slide intentar poner varios estudios. El objetivo de este ejercicio es que veamos que independientemente de quién lo esté evaluando, si es un investigador o el otro, qué base de datos esté usando un ENSANUD o está utilizando el International Food Policy Study o si están midiendo un indicador generalmente similar, los resultados son bastante consistentes. Entonces, en el caso del cumplimiento, lo que sí hemos observado que ha hecho la agencia regulatoria, que puede ser COFEPRIS, puede ser Profeco, que han estado retirando los productos cuando no cumplen. Entonces, desde el sentido del cumplimiento, sí hemos visto que hay un progreso en intentar que todos los productos estén bien etiquetados. Luego tenemos la parte de los personajes. Como nos decían los abogados, no están prohibidos los personajes, pero no se pueden poner en productos que no son saludables. Y entonces tomamos una muestra de productos para revisar si tenían o no tenían sellos. Y lo que descubrimos es que gran parte de los productos que tienen personajes, evidentemente, pues sí son libres de sellos, y aquellos que tienen personajes y además tienen sellos de advertencia, pues son algunos que o violan la norma 051 o son productos que tienen el logo de la marca, por ejemplo, unas papas, ¿no?, que son de estas de bote, pues tienen ahí su personaje, pero es su logo. Hay otros que fueron completamente reformulados, reducciones de 85, 75% de calorías y permite que no tengan sello y puedan poner un personaje todavía. O existen algunos productos que tienen un solo ingrediente, como los jugos, y entonces no tienen sellos y por eso pueden poner los personajes. Entonces, también empezamos a ver que habían personajes en productos que no tenían antes personajes, como las sopas o algunos ingredientes como las maicenas, ahora tienen personajes. Y bueno, estas son cosas que nos faltaría un poco mejorar con el sentido del cumplimiento para tener una mejor regulación. Bueno, en el caso de la aprobación, esto se midió tanto en las encuestas como en la Corte de EPA y encontramos que la aprobación es bastante alta, estamos hablando del 74%, que no es diferente entre urbano o rural y que en los padres de familia incluso tiene mayor aprobación con un 85%. Luego podemos ver algunos resultados también inmediatos, que son los de la reformulación, y lo que vemos en general es que la reformulación ocurre dependiendo de qué grupo de alimento es y también ocurre dependiendo de qué tan cercano están los productos al punto de corte. Si hay un producto que está extremadamente lejos del punto de corte, es menos probable que reformule a un producto que tiene que hacer un esfuerzo no tan grande para poder evitar los sellos. Y entonces, en el caso de las calorías, pues en general todos bajaron en sus calorías, pero en azúcares totales, principalmente los lácteos sólidos, para los sólidos, principalmente los cereales, y para las grasas saturadas, principalmente las botanas saladas. Entonces, este tipo de reformulaciones son muy importantes, como ya mencionaba el doctor Simón, pues pequeños cambios en 1 o 2 gramos por 100 mililitros. Si tenemos un consumidor de litros de refresco, pues es un impacto importante, independientemente de si la persona está haciendo o no un cambio en su dieta. Y bueno, en el caso de la fase 1, pues tenemos menos 2 gramos de azúcares añadidos cada 100 mililitros, menos 8 puntos porcentuales. Es que me escucho a mí misma. Voy atrasada. Menos 8 puntos porcentuales con 3 o 4 sellos y más de 6 puntos porcentuales en productos sin sellos, es decir, tenemos más productos ahora libres de sellos. En la fase 2 tenemos de 4 a 5 puntos porcentuales menos de cada sello, entonces es decir, cada sello, si lo teníamos en un 40%, ahora lo tenemos en un 38, 37%. Es decir, cada vez vamos a tener mejor calidad nutrimental que va a ser independiente a los cambios en compras. Entonces, ahora tenemos los resultados a corto plazo, que son de 0 a 6 meses. Vamos a ver cómo está el conocimiento, comprensión y el uso. En el caso del International Food Policy,
Bueno, listo. El International Food Policy Study. Tenemos a los adolescentes, vean cómo teníamos el GDA y después subieron a 77%. Y ahora tenemos en los adultos del 52 subió al 79. Es decir, tenemos una muy alta comprensión de este etiquetado. Y cuando vemos una prueba, esta es subjetiva, lo que piensa la persona, y en este caso es una prueba objetiva, de cuando vemos si de verdad le entendieron o no. Y en general lo que vemos con los minisellos, que nunca se habían visto antes en el mundo y que son una innovación del etiquetado mexicano, pues sí vemos que la comprensión está, si no es perfecta y tenemos 51% de respuestas correctas, sí vemos que al menos se entiende perfectamente bien en las primeras etapas del etiquetado que los productos que tienen un número mayor pues no tienen una buena calidad nutrimental. En el caso de el uso del etiquetado les junté varios estudios, entonces cada uno puede tener diferente tamaño de muestra, diferente metodología, y tenemos aquí las Ensanus, aquí está 2021 para adultos. ¿Cuánto lo están utilizando? 67%. Padres y madres de familia del EPA, 65%. International Food Policy Study, 65%, con adultos en 72%. Y cuando tenemos separados a los adultos de si tienen o no tienen enfermedades, para los adultos sin enfermedades tenemos 78%, y conforme van teniendo mayor número de enfermedades crónicas diagnosticadas, el uso del etiquetado frontal es mayor. Entonces eso también es algo muy positivo. ¿Quiénes están usando el etiquetado? Mujeres, personas con conocimientos de nutrición, responsables del hogar, personas indígenas, niños y niñas, o personas que tienen niños y niñas en el hogar, adultos de mayores de 45 años y también con sobrepeso. ¿Cuáles son los sellos más utilizados? Grasas saturadas, azúcares y calorías. Bueno, ahora vamos a la parte de resultados, pero ya de cambio a mediano plazo, que pueden ser cambios en compras o cambios en dieta. También junté los resultados de varios estudios que en el caso de las encuestas nacionales, el cambio reportado en compras anda en 67%, los padres y madres de familia reportan cambios del 80%, cuando vemos a los adolescentes y adultos del International Food Policy Study tenemos un 41% de cambio en compras, 50% de los adultos en 2020-2021 y al año siguiente subió 2 puntos porcentuales. Y lo mismo, conforme van teniendo los adultos mayor cantidad de enfermedades no transmisibles diagnosticadas, el uso va aumentando. Y encontramos también en un estudio de tesis que con datos del International Food Policy Study, las personas que tienen esfuerzos saludables, como bajar su consumo de azúcar, de grasa, de sodio, son las personas que más están utilizando este etiquetado, mientras que hay personas que tienen esfuerzos que no son tan saludables, como consumir algún tipo de pastillas sin prescripción médica, ayunos prolongados, alguna dieta detox que tampoco fue supervisada. Ese tipo de conductas no se relaciona con el uso del etiquetado y tampoco algunos factores de riesgo de trastornos de conducta alimentaria. Entonces, también es algo muy interesante de observar. Cuando vemos los cambios en dieta, aquí presento los resultados principales de 4 estudios. El primero es realizado con el International Food Policy Study, con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, frecuencias de consumo de alimentos. Se observan cambios en el tiempo de aproximadamente 140 calorías al día, que son derivadas de una reducción en azúcares y principalmente en grasas saturadas, y también vemos una reducción importante en el consumo de sodio. Cuando vemos también con datos de frecuencias de consumo de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, vemos reducciones en la contribución del refresco, tanto en hombres como en mujeres, para la cantidad de refresco que consumieron, cómo se ve representado en porcentaje el refresco en toda la ingesta de la dieta de bebidas. Y un importante incremento en la cantidad de agua consumida, es decir, ahora toman más agua y toman menos refresco. Y también se observan, ya cuando vemos datos a nivel per cápita, pues reducciones que pueden ser en volumen, pero a veces es difícil de medir este cambio en volumen porque en un solo grupo tenemos una variedad de sellos y estamos viendo que se reformulan. Entonces, la persona puede seguir comprando un cereal de caja o puede seguir comprando un pan, pero ahora compra el que no tiene sellos
y entonces ya no tenemos tanto impacto en volumen, que son modestos, pero que al final, cuando nosotros revisamos cómo está la composición nutrimental de esos productos que ahora son los más comprados, pues vemos reducciones importantes en la cantidad de calorías, que pueden ir desde el 30 hasta el 5% de las calorías o los nutrientes críticos. Y luego vemos los cambios estimados a partir de, por ejemplo, los impuestos a las bebidas azucaradas. También podemos ver disminuciones importantes, tanto en la etapa de transición como ya en la de implementación de los etiquetados, que puede reducir un cambio modesto en el volumen, que ese es el que se debe a cambios del consumidor, pero ya cuando lo transformamos a calorías por reformulación, pueden ser reducciones bastante importantes en las calorías de estos nutrientes. Y luego vemos las diferencias en la dieta. Las personas que dicen que no cambiaron sus compras por el etiquetado tienen aproximadamente 300 mililitros al día más de consumo de bebidas azucaradas que las personas que dicen que sí cambiaron su consumo. Y también lo que hemos visto es que las personas que son más sensibles a hacer cambios por el uso del etiquetado, son personas que están inmersas en entornos alimentarios donde hay muchos ultraprocesados. Entonces, a ellos sí les ha servido también muchísimo esta política. Y cuando vemos por tipo de enfermedad diagnosticada, tenemos a las personas que tienen hipertensión y no tienen hipertensión, y que tienen diabetes y no tienen diabetes, y luego tenemos los terciles de ingesta de las bebidas azucaradas versus las de agua, y tenemos la probabilidad, todo lo que están viendo en barras es la probabilidad de haber hecho un cambio en compra debido al etiquetado. Y lo que vemos es que están altísimas, están entre 70 y 80, y es un poquito menor la probabilidad de haber cambiado el consumo en bebidas azucaradas en los terciles más altos de consumo. Esta es una manera de validar que lo que nos están contestando sobre el cambio en compras hace sentido con lo que nos están reportando en su ingesta. Y bueno, finalmente, en el caso del impacto en los cambios a largo plazo, pues ya mencionaba el doctor Simón cómo tenemos un aplanamiento observado en las curvas de la obesidad, que tenían una tendencia mucho más alta, una velocidad rápida de incremento, y pues también están los artículos en los que se estima que más o menos 1.3 millones de casos de obesidad van a poder ser prevenidos con esta política después de 5 años de su implementación. Y finalmente, fase 3. Fase 3 llega en octubre de 2025, y ya habíamos publicado anteriormente un artículo en PLOS Medicine en el cual describíamos qué tanto impacto iba a tener fase 3. Vemos que en fase 1, 25% de los productos eran libres de sellos. Si no nos moviéramos en el tiempo, no hubiera ocurrido la reformulación. 20% de los productos en fase 2 estarían libres de sellos, y en fase 3, 19%. Es decir, que hay un punto porcentual de incremento en productos con sellos que antes no tenían. Es un impacto bastante pequeño en términos robustos de las muestras, pero sí lo que vemos es que este sello que se incrementaría sería principalmente el de grasas saturadas y un poquito el de sodio. Y también ocurre algo que veíamos, que teníamos el 25.8% de los productos con grasas saturadas en fase 1, y luego en fase 2 no tuvieron cambio. Y ahora en fase 3 ya les llegó el cambio. Entonces simplemente va a ocurrir el cambio ahora, que no había ocurrido en la otra fase, mientras que los de alto en azúcar se van a mantener constantes, y también, por ejemplo, grasas trans o edulcorantes, pues que no los toca. Finalmente, lo que hemos visto es que hay otros estudios que también miden este impacto de fase 3, y también se observa en otro estudio de Paola Villaverde, que también el incremento principalmente va a ser en grasas saturadas, algunos grupos de alimentos como embutidos, jamón, salchicha, algunos quesos o lácteos. Pero lo que también es importante mencionar es que en este estudio también se estimó el cambio en dieta por tipo de fase, y veamos también cómo hay disminuciones todavía importantes para sodio, para azúcares añadidos y grasas saturadas, que eso pues se traduce a la larga también en prevención de casos de mortalidad. Y pues bueno, están las nuevas, ya después de decirles todo lo que no, siempre es bueno contar con lo que sí. Está el nuevo plato del bien comer, la jarra del buen beber, que nos puede indicar sobre todo que evitemos productos con sellos, y muchos ejemplos de lo que sí debemos poner en nuestro plato.
Y como conclusión, bueno, pues los resultados de esta política, como vimos, pues independientemente del investigador que lo haya realizado y que nos prestó sus resultados para mostrarlos aquí, son consistentes con los de otros investigadores, utilizando otras fuentes, lo que le da bastante poder a nuestros resultados como evaluadores. Y bueno, distintos diseños nos permiten también revisar diferentes indicadores que podemos medir de la política. Y algo nada más que me gustaría mencionar es que hemos recibido, al menos yo, muchos comentarios sobre no, es que es demasiado estricto siempre estar diciendo que no hay que comer sellos porque la gente, pues no hay que satanizar a los productos, y no, más bien es que, ok, no hay estigma de la persona que come algo que tiene sellos, pero nosotros como profesionales de la salud tenemos que decir que sí y que no se recomienda, de acuerdo a la evidencia científica. Nosotros no somos los que les damos permiso o no le damos permiso a la gente o a los papás o a las mamás de consumir los productos. Ellos tienen su decisión y nosotros como profesionales de la salud, ya decían antes, somos el contrapeso, porque entonces están glorificando a los productos y cuántas veces estamos expuestos en un día a estos mensajes positivos glorificando un producto, mientras que nosotros, por estar dando un mensaje de advertencia sobre lo que podemos hacer como contrapeso de efectos a la salud, sí se dice que están satanizando los productos. No, en realidad esto es lo que está comprobado científicamente y la gente debe tomar en cuenta esta información para ellos hacer su toma de decisiones, que además va a estar sesgada por toda la publicidad. Entonces es una buena oportunidad de regular la publicidad, sobre todo en entornos escolares, y esta política justamente nos va a apoyar también a indicar qué productos sí y qué productos no van a estar dentro de las escuelas a finales de mes que entran en vigor estos lineamientos. Pues muchas gracias y los invito a revisar este QR donde están todas nuestras publicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Alejandra Contreras por esta presentación que, bueno, ya nos deja bastante claro que hay un cuerpo de evidencia muy sólido que respalda, que sostiene pues la implementación de esta política. Y bueno, a continuación escucharemos de la presentación del maestro Javier Zúñiga, quien nos hablará sobre la participación de academia, sociedad civil, pues en la aplicación de este etiquetado y pues el impacto que ha tenido en otras regiones. Gracias. Sí. No te preocupes. Gracias, bueno, buenas tardes a todas, a todos, muchas gracias aquí por la asistencia. Yo voy a hacer una presentación muy breve, muy puntual, porque quisiera resaltar después de la primera mesa y de la presentación de la doctora Alejandra, aspectos muy puntuales de cómo la academia y la sociedad civil han intervenido en las políticas públicas y sobre todo en dos momentos muy cruciales que ya han sido mencionados en la primera mesa. Primero, la norma oficial mexicana 051, que ahí estuvimos varias de las personas que estamos aquí debatiendo los temas y demás. Y el otro aspecto es en la Suprema Corte. La idea de la presentación es que en estos dos puntos podamos ver cómo es necesaria la interacción entre el derecho y la evidencia científica. O sea, creo que uno de los temas que se ha estado tocando constantemente es la evidencia científica, el derecho, las sentencias de la Suprema Corte, una regulación que se basa en evidencia. Esto lo vamos a hacer a partir de ejemplos muy puntuales que fueron los argumentos de la industria, ¿no? Entonces, me gustaría ir primero un contexto muy rápido del ya algo que se ha mencionado en todas las mesas, creo, es la evolución del etiquetado. O sea, este etiquetado no empezó incluso hace 5 años, este etiquetado empezó hace muchísimo tiempo con otros esfuerzos. Podemos ver aquí todo el camino que se logró y obviamente en 2020 fue la culminación del etiquetado en dos instrumentos legales, la norma oficial mexicana 051, la Ley General de Salud, que nos mencionaba el secretario de Estudio y Cuenta, y podemos decir actualmente que después de 5 años se publicaron estas posturas sobre derechos humanos, evidencia científica que nos comentaba la doctora, entre otros, que dan como el cierre al etiquetado. Sin embargo, ¿cuáles fueron los primeros desafíos? ¿Cuáles fueron los cuestionamientos que se dieron a este etiquetado? Por ejemplo, en la norma 051. Y anterior, perdón, una disculpa.
Y este etiquetado lo que podemos ver es que de alguna manera se ha ido impactando, creo que lo mencionaba el doctor Barquera, esta es una iniciativa que nace del cono sur de Latinoamérica y esto se va de alguna manera adaptando a otros lugares, mejorando en otros aspectos. La regulación de Argentina tomó algunas cosas que nosotros no previmos. Nosotros, como mencionaba en las ponencias anteriores, recopilamos esta evidencia de Chile y entonces la idea, y es un poco creo que la idea de la ciencia, digo, soy abogado, pero es ir avanzando, ¿no? Ir mejorando, ir construyendo conocimiento. El derecho de alguna manera es igual. Los derechos se van construyendo unos sobre otros en intersecciones y eso es lo que ayuda a que se tengan regulaciones completas, derechos y protecciones de derechos integrales, ¿no? Muy sencillo, que era algo que mencionaba el secretario de Estudio y Cuenta. El primer momento que quisiera yo compartirles fue el de la norma oficial mexicana. El objetivo de estas regulaciones es establecer estándares, criterios, regulaciones, formas en las que se deben de hacer ciertas ventas, se deben de hacer ciertos productos y tener estándares para todas las personas y todos los productores. Sin embargo, es un tipo de herramienta legal muy distinta a una ley porque el principal argumento bajo el cual uno puede modificar una norma es la evidencia científica y la evidencia técnica. Entonces creo que es un gran ejemplo de cómo se da esta interacción entre el derecho y la evidencia científica y que muchas de las personas vivimos. Como mencionábamos, las normas, lo mencionaba el secretario, necesitan la participación de la sociedad civil. Yo aquí enumero algunas cuestiones de por qué fue importante que la sociedad civil, la academia participaran. Y bueno, era justamente para proveer la evidencia técnica, estos estudios que nos mencionaban en la mesa pasada y en otro posterior los que mencionaban en esta mesa, a los tomadores de decisión. Pero también, sobre todo, para hacer frente a los argumentos que presentaban las industrias. Las industrias, como cualquier empresa, cualquier sector, tienen intereses particulares y van a defender esos intereses, incluso, sobre todo en estos casos, pese a la salud de las personas. Entonces es muy importante que haya personas académicas, sociedad civil, que pueda presentar la evidencia y contrarreste estos argumentos. Yo voy a mencionar algunos que se dieron en la norma oficial mexicana y cómo fue esta interacción entre la evidencia científica y el derecho para contrarrestar lo que decían las industrias. El primero fue uno de los que mencionó también el secretario, que es un obstáculo técnico al comercio. Básicamente es un concepto del derecho en el que dice que se debe privilegiar la libre comercialización de los bienes y cualquier postura, regulación, norma, ley que prohíba esa libre comercialización violenta cierto tipo de derechos, ¿no? Este fue un argumento que escuchamos muchísimo en la norma oficial mexicana. Y bueno, la contraargumentación era, ¿cuál es el objetivo? Que lo mencionaban en las mesas. ¿Cuál es el objetivo de esta regulación? El objetivo tiene un objetivo de salud pública, tiene el objetivo de informar a las personas de manera clara, veraz, de alguna manera sencilla, sobre ciertos nutrimentos que pueden afectar su salud. Entonces, realmente no estamos afectando al comercio, lo que estamos haciendo es proveer más información a las consumidoras, a los consumidores, para que tomen decisiones dentro de ese mercado. ¿Cómo sustentábamos esta parte de advertir clara y verazmente? Con los estudios que se habían hecho pilotos dentro del Instituto Nacional de Salud Pública, las recomendaciones de la OPS y la UNICEF, y también lo que se había establecido ustedes me dirán, creo que eran los indicadores de resultado de monitoreo del etiquetado chileno, ¿no? Todo eso nos daba a entender que este etiquetado, este modelo que se estaba proponiendo en 2020, ayudaba a que las personas entendieran clara y verazmente lo que se les quería decir. Y bueno, lo que veíamos en la presentación pasada es que justamente 5 años después, ese fue el resultado, ¿no? Otro de los grandes argumentos fue la violación de los derechos de propiedad industrial. Se hablaba de la regulación, de que en la regulación, se regulan estos personajes, el tigre Toño, bueno, yo sí puedo decir las marcas, yo sé que el secretario no podía, pero yo sí puedo decirlas, el tigre Toño, el osito Bimbo, el oso de Coca-Cola. La regulación no permite que si un producto tiene sellos, se utilicen este tipo de elementos. Esos elementos, por el derecho, están protegidos por los derechos de propiedad industrial. Las empresas y los comercios argumentaban en estas normas que había una violación a sus derechos. Sin embargo, ¿qué es lo que veíamos? Que existen estudios donde se justifica, principalmente de la UNICEF y de la OPS, donde se justifica cómo los niños, las niñas, los adolescentes están expuestos a este producto justamente por este tipo de estrategias de mercadotecnia.
Al tener esto, podríamos decir, y bueno, fue lo que se argumentó, que si tenemos una norma o queremos modificar una norma que sigue un interés de salud pública, que busca defender ciertos derechos, tenemos que atender a la evidencia científica y a las recomendaciones que se están haciendo. Además de que, algo que mencionaba el secretario anteriormente, no es una prohibición, es una regulación. Todo aquel producto que no tenga un sello puede utilizar lo que ellos deseen, ¿no? Un poco el argumento era exactamente lo mismo, porque después pasábamos al siguiente nivel, es, bueno, pero ¿qué se entiende por publicidad dirigida a niños? ¿Cuáles son esos elementos? La ciencia y la evidencia científica también ya ha hablado de eso. Hay diferentes posturas, algunos de los ejemplos que pongo aquí, donde ya se define qué es una estrategia dirigida a niñas y a niños y adolescentes. Eso el derecho lo desconoce y por eso es importante que se abran estos puentes, porque entonces cuando los abogados y abogadas de las empresas preguntaban, ¿es que eso es ambiguo? Bueno, es ambiguo desde el derecho, pero desde la evidencia científica eso ya existe. Ya hay una respuesta para eso y el derecho tiene que adoptar estas evidencias para mejorar sus regulaciones. Bueno, y finalmente, en el mismo tema, se hablaba de la violación a la libertad de expresión de las empresas justamente por utilizar esto. Y al contrario, lo que mencionábamos, y esto sí es un argumento más de derecho, es si las personas tienen más información, pueden expresar mejor su opinión y pueden tomar mejores decisiones. El sello y evitar elementos que atraigan a los niños y a los adolescentes a consumo de productos malsanos realmente es una aportación a su derecho a la información y por ende su derecho a la libertad de expresión, ¿no? Bueno, eso fue en un primer momento cuando se hizo la regulación de la norma oficial mexicana, hace 5 años, y uno pensaría que después de que se debatieron estos argumentos estaría un poco como solventado el debate, ¿no? Pero lo que vimos fue que inmediatamente después de que se publicó la norma, las empresas presentaron recursos de amparo, que son juicios que puede presentar cualquier persona, justamente, como mencionaban en la mesa anterior, atentando a sus derechos. Las empresas mencionaban, afirmaban, aseguraban que tenían ciertos derechos y que esta regulación violentaba esos derechos. Nosotros monitoreamos que había más de 160 amparos en contra de estas regulaciones. Como mencionaba el abogado, fueron 3 los casos que llegaron a la Suprema Corte, yo sí puedo decir las empresas, que era Santa Clara, el conglomerado de Herdes. Santa Clara es una subsidiaria de Coca-Cola, eso es muy importante. Herdes en un amparo colectivo con 5 empresas y Barrilitos, que es una empresa de bebidas azucaradas, ¿no? Bastante conocida. Todos estos casos fueron resueltos el 8, el 9 y el 22 de abril de la Suprema Corte, y esto es importante también mencionarlo porque si bien con la regulación pasada de la norma oficial mexicana, la que mencionábamos hace rato, se consolida el aspecto técnico, creo que también es importante que se consoliden los aspectos jurídicos. Una sentencia de este tipo, la veremos en un momento, lo que hace es no solo reafirmar a la ciencia como un estándar regulatorio, sino también como un estándar de derechos humanos. Entonces podemos afirmar que cuando hablamos de la protección del derecho a la salud, del derecho a la alimentación, del derecho a la información, el etiquetado es una herramienta que utilizamos para generar, proteger nuestros derechos, ¿no? Como mencionaba, pues bueno, dentro de estos amparos lo que pudimos monitorear fue brevemente algunos de los argumentos que ellos tenían, ¿no? Yo no me detendré tanto, ya los explicó el secretario de Estudio y Cuenta, pero es interesante si retomamos esta conversación que se tenía en la mesa pasada, cómo las industrias cambian un poco el discurso haciéndolo legal, ¿no? Se habla de violaciones, de obstáculos técnicos al comercio, violaciones a este tema, ya con un tratado particular. Se habla de la estigmatización, que nos mencionaba la mesa pasada, ya como una violación directa a otros productos. Es decir, los mismos argumentos de la industria se reformulan para hacerlos de alguna manera legales, ¿no? Lo que en la jerga abogadil era legaliz, los hacemos como abogadiles todo esto. Esto fue muy importante porque, pues de la misma manera en que se dio en la norma oficial mexicana 051 esta defensa, se dio otro tipo de defensa en la Suprema Corte. Se mencionaba en la mesa cuál había sido como el papel de estos amicus y la maestra Ariadna nos mencionaba que era el amicus. Bueno, la idea de estos amicus fue que distintas personas que tenían opiniones, evidencia, argumentos sobre el etiquetado pudieran compartirlo. Muchas personas de aquí presentaron amicus, hubo bastantes, nosotros hemos monitoreado 35, el secretario dijo 60, entonces bueno, ahí hay una disparidad. Pero lo importante es que justamente hay una diversidad de opiniones, ¿no? Dentro de esto. Tenemos opiniones tanto más técnicas de salud pública como las que se emitieron de la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, del UNICEF. Tenemos
opiniones de los relatores, de ciertas relatorías de derechos humanos del sistema universal, ¿no?, de Naciones Unidas, y también tenemos opiniones de centros, como mencionaba el abogado, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, de investigadoras e investigadores particulares, ¿no?, doctores y doctoras que están presentes, que presentaron amicus, la doctora Gabriela presentó un amicus, el doctor Simón Barquera presentó un amicus. Es decir, este tipo de acciones era importante. ¿Por qué? Porque los ministros de la Suprema Corte son personas. Ellos no son expertas en derecho, digo, en evidencia científica, son expertos en derecho. Entonces, cuando teníamos estas audiencias, ¿qué era lo que a ellos les inquietaba? Ellos decían, bueno, yo no entiendo la diferencia entre una mayonesa light y una mayonesa no light. Yo no sé cómo funciona esto del etiquetado. Yo no sé cuál es el estándar para decir que el azúcar es excesivo o no. Y entonces era importante que formáramos estos grupos para que se les explicara que eso ya estaba resuelto desde otro tipo de ciencia, ¿no?, desde otra área que no era su expertise, pero que si la recibían abiertamente podrían entender qué era lo que estaba detrás de todo este etiquetado, ¿no? Bueno, ahí está lo de los relatores, una disculpa. Obviamente se compartió un acervo enorme de la evidencia científica. Varios de estos estudios estaban en la norma oficial mexicana, otros justamente fueron saliendo durante todos estos 5 años y fueron compartidos. Si ustedes gustan, aquí una pequeña promoción, si pueden visitar el website etiquetadosclaros.org, ahí encontrarán no solo los amigos que se presentaron, sino también gran parte de la evidencia científica que se les compartió a los ministros. Y finalmente creo que también es importante hablar de los aspectos y las intervenciones mediáticas. Los abogados y abogadas que estamos en la sala sabemos que no es lo más llamativo para los medios de comunicación un caso en la Suprema Corte, ¿no? Generalmente estas cosas se quedan en los espacios cerrados, jurídicos, hablando de discusiones muy técnicas, pero creo que es importante socializar esto, tratar de cambiar el lenguaje y que se tenga un interés de la colectividad, y sobre todo en términos muy pragmáticos. Supongamos que una de las empresas ganaba un amparo. ¿Qué es lo que sucedía? Se quitaba el etiquetado, se modificaba el etiquetado, volvía el tigre toño a los paquetes. Eso ya le interesa a la sociedad en general, y creo que es más para los abogados y abogadas, es parte de nuestro trabajo también socializar esto y hacer que estos casos tomen la dimensión que tienen, porque el caso ya es relevante per se, pero tiene una dimensión, un impacto en toda la sociedad. Por lo mismo es importante, bueno, hacer cierto tipo de acciones mediáticas. En algún momento fuimos ahí a las instalaciones de Coca-Cola, porque Santa Clara es filial de Coca-Cola, a poner los sellos, a hacer denuncias públicas, para llamar la atención y para que se supiera que las decisiones de la Suprema Corte, que también es un actor mucho más escondido que los legisladores o que la presidenta, también juegan un papel relevante en las decisiones de la vida democrática de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, eso, algunas lecciones aprendidas, ya con esto concluyo. Lo principal, siempre tener un acervo o buscar este acervo de evidencia científica, pero sobre todo tratar de hacer esta simbiosis entre derecho y evidencia científica. Si se va, como lo vimos en la norma oficial mexicana, si se modifica la norma oficial mexicana, que esté sustentado en evidencia científica. Si se va a hacer una sentencia de la Suprema Corte, que se retomen los estudios para que se creen estándares de derecho, ¿no? Creo que eso es lo principal, y eso solo se logra a partir de las redes que también se tejen entre academia, sociedad civil y organismos internacionales, ¿no? Entonces, bueno, yo con eso termino mi intervención. Muchísimas gracias y bueno, después son las preguntas, ¿no? Bueno, en cualquier momento suena. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, pues ahora damos la bienvenida a la doctora Sofía Charbel, quien nos va a dar su presentación, y bueno, creo que podemos tomar asiento, dado que no se estará utilizando la pantalla, entonces no estorbamos en esta ocasión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que veo aquí amigos y amigas conocidas de hace muchísimos años, muchísimas batallas, y estoy muy contenta. Y gracias especial a mi amiga de la vida y colega, desde hace ya también muchísimos años, más todavía, a la doctora Gabriela Rodríguez, porque fue quien me subió en esta ocasión a este foro, y estoy muy contenta de participar. La verdad es que quiero felicitar a aquellos que me encontré, que estaban, hay unos muy jóvenes, pero otros que no somos tanto,
que estaban desde aquellas bases técnicas del Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria, ¿no? Ya llovió por ahí de 2007, 8, 6, por ahí, ¿no? Que se empezó con todo este tema, mis respetos que no han cesado en el esfuerzo, se logró el etiquetado gracias a esa consistencia que tuvieron a lo largo de todo el camino. La verdad es que sí es muy impresionante todo lo que se vive al estar ahí, ¿no? También creo que es un foro muy importante porque sí demuestra cómo la interdisciplinariedad realmente surte frutos y casi nunca se puede ver. O sea, es tan difícil para los que hacemos esto del derecho convencer a otras de otras ciencias que es importante ver el derecho, sean economistas de la salud, incluso médicos en momentos de reforma al sistema de salud. Le dices, no, es que eso no se puede de acuerdo a la ley. No, sí, ya lo aprobaron. Ah, bueno, ok. Pero eso no quiere decir que va a funcionar en la práctica, ¿no? Entonces, creo que este tema del etiquetado, los amicus, este arduo camino, junta muy bien este aspecto que se nos olvida, que es el derecho y la ciencia. Y esto es otra cosa por la cual muchos de los aquí presentes han llevado pues esta batalla, ¿no? Desde su origen. Entonces, y en el camino van sumando, ¿no? A personas de otra profesión. Estoy muy contenta con el etiquetado, pero quiero decir que tengo un tema de gran preocupación y voy a hablar no ya del etiquetado, como le dije a Javier, que si me permitían por algún estudio que acabamos de hacer, justamente la preocupación de las enfermedades crónicas no transmisibles en nuestro país, porque nos hemos tardado tanto. En 2006, digamos, en ese sexenio, puedo decir, en 2006 comenzó esta historia para hacer las bases técnicas de lo que fue el Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria, donde se hicieron unas metas, se pusieron, digamos, 10 objetivos principales que se buscaban hacer para pues, evitar y empezar a frenar esta situación por los datos que resultaron de la Encuesta Nacional de Salud Pública de 2006. Entonces el susto era muy grande, ¿no? De lo que estaba pasando y además de las proyecciones que esto iba a tener si no se actuaba en conjunto. Entre ellos, por supuesto, y muy importante, era la regulación de la publicidad y del etiquetado, el tema del etiquetado de alimentos. Finalmente, la ANSA iba a ser la política pública y justamente por los temas de conflicto de interés en muchos temas. Llámese la jarra del buen beber, llámese el etiquetado mismo. Primero no se sabía cuál era el mejor etiquetado, ¿no? Todavía sí sabíamos que teníamos que etiquetar, pero no se sabía cuál o cómo iba a ser el mejor etiquetado, pero fue imposible por los grupos que estaban en contra del etiquetado y lo que quedó, sin duda, gracias, fue un buen intento, pero era algo súper complicado. O sea, era muy complicado de leer porque venía por porciones, por gramos, entonces casi tenías que llevar una calculadora y pues no sé, cómo haber estudiado estadística y estas cosas para que rápido sacaras los cálculos. O sea, era muy difícil para la gente, a diferencia del actual. Esa dificultad se vio traducida en que los lineamientos escolares, pues les costaba muchísimo trabajo tener como una lista y decir esto se expulsa y esto no entra, porque no tenías un etiquetado claro que te lo facilitara. Por más que se trataron de hacer listas, era imposible y rápidamente llega la nueva estrategia que sustituye a los acuerdos con el cambio de gobierno, cambio de partido en el poder, para 2012, digamos, este nuevo sexenio, y entonces sacan una estrategia que verdaderamente no surge del Plan Nacional de Desarrollo como tal, sino surge de una iniciativa presidencial, que si no, pues si hagan algo de un programa y deciden hacerlo, esta estrategia de la mano de la industria, con las fotos, ¿no? La industria de esta comida ultraprocesada y el gobierno, ¿no? Entonces lo que hicieron fue criticar el acuerdo nacional y sus bases científicas y poner indicadores solamente como vamos a reducir, sí, pero ¿en cuánto porcentaje? Vamos a disminuir, y esos eran principales indicadores, ¿no? De toda la política. Fue un diseño muy complicado porque tenía metas, pilares, ¿no? Como muchas cosas que era difícil de lograrlo y tenía 3 mecanismos de medición que nunca midieron.
en esa coyuntura, ¿no?, se seguía impulsando y pasaron en este periodo, en este sexenio, cosas en contra de, o sea, no solo, ¿no?, ¿se acuerdan cuando era los sucedáneos de la leche, por ejemplo, materna, ¿no?, que cuando se puso el etiquetado del azúcar, esto se evitó y entonces había muchísimos conflictos en un etiquetado, pues podríamos decir, prácticamente engañoso de la porción de azúcar y demás. Creo que lo que más conciencia hizo no fue el etiquetado, fue la campaña de publicidad que sacaron en ese momento, que decían, tú le darías a tu hijo, y en el vaso venía literal, no sé cuántas cucharadas de azúcar, decía, pero salía la cucharita, ¿no?, en el vaso con 12 cucharadas, tú le darías, eso era lo que más shock hizo, más allá de la política gubernamental que estaba inmersa evidentemente en un tema de conflicto de interés terrible. Ahora, aquí viene mi preocupación, ¿no? En aquellas épocas también de Lanza y de el impuesto al tabaco, etcétera, pues fue un enorme empuje, ¿no?, a temas de política fiscal. Y, por ejemplo, en tabaco pasó algo similar de lo que nos ha pasado con estos temas de etiquetado en alimentos, que fue, se va a poner los pictogramas, ¿no?, este dibujo terrible que hace que la gente no quiera fumar, pero había todo un seguimiento de lo que seguía, o sea, un seguimiento de lo que tenía que pasar posterior a este pictograma de este tamaño. Después iba a ser de este, iba a envolver la cajetilla, por poner un ejemplo. Y luego el impuesto, ¿no? Se buscaba etiquetar el impuesto para que, como en otros países del mundo, ese impuesto etiquetado de tabaco fuera a tratamientos, ¿no?, o a estas clínicas para ayudar a las personas a dejar de fumar. Nada de eso pasó. Y lo mismo fue con el impuesto al refresco, o con el impuesto a las bebidas azucaradas, perdón. Se basaron en evidencia científica de Lanza, de las bases técnicas, de todo lo que se sacó durante ese sexenio, y nunca quisieron poner el impuesto ni etiquetarlo. Al siguiente sexenio, ya este grado es la fuerza, ¿no?, del empuje que tienen para evitar que avancemos desde la academia, etcétera, y la organización de la sociedad civil en estos temas, que se decide que sí se va a ir el impuesto. Ojo, salud queda fuera. Lo hizo Hacienda, tomó la información del Instituto Nacional de Salud Pública, lo hizo Hacienda, pero no por un impuesto a la salud, no porque de verdad iban a ir a poner, no sé, agua embotellada o filtros de agua, qué sé yo, porque necesitan dinero para otra cuestión, pero no era, o sea, decían que era salud para convencen, pero ahí queda, se detuvo la progresividad. Y a la par, al siguiente año de eso, trataron de bajar ese impuesto y echarlo para atrás. O sea, mi preocupación es, si es cierto que vamos a decir 2010, se logra el acuerdo, ahí medio como que llamar la atención y luego el vaso con el azúcar, ¿no?, todas estas cuestiones, pero vamos súper lentos en lograr las incidencias. No por falta de voluntad, no por falta de ganas, al contrario, aquí creo que lo que sobra en estos grupos es ganas y voluntad. Pero la verdad es que sí hay una preocupación que yo creo que no podemos soltar, ¿no?, de ahora cuestionarnos increíbles datos del etiquetado, doctora, maravillosos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué sigue? Ok, etiquetado, publicidad. Siguiente, porque nos está ganando la batalla las enfermedades crónicas no transmisibles y el conflicto de interés. Los datos de la Encuesta Nacional de Salud comparados, yo no voy a dar datos aquí enfrente de tantos científicos, pero sí los conozco y los he leído en sus artículos y los acabamos de ver. Los datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2006 y de 2023, seguimos igual, o peor. Entonces, tenemos que hacer algo mucho más radical. Y yo quiero dejar sentada, prácticamente para terminar, porque del etiquetado y de muchos temas ya se dijeron cosas importantes, y no quiero que suene a un recordatorio de las políticas públicas, pero justo acabamos de escribir algo de esto de cómo le hemos hecho y dónde está la falla de cada una de las políticas públicas desde Lanza hasta ahorita la ley de alimentación, que por ejemplo con la ley y con el etiquetado sí va a ser fácil o sería muy fácil implementar este tema en las escuelas. Ya no tienes que hacer lista, pues si tiene 3 sellos, ya decides, no entra, ya, ¿no? Entonces sí son ventajas, cuestiones que pueden ir cambiando en el tiempo, pero tenemos que apurarnos a todavía hacer otras más. Frente a un sistema de salud, que es la otra mano de las enfermedades crónicas no transmisibles, frente a un sistema de salud reformado y vuelto a reformar. Y creo que algo que es muy importante decirlo y conocerlo,
un nuevo Sistema Nacional de Salud Pública, que es el que va a aplicar las políticas públicas saludables, ¿no? Tendría que ser el ente rector a nivel federal, que se centraliza en muchos aspectos de la salud y se va a coordinar con los estados, pero que todavía no entra en funciones. O sea, hay un problema jurídico muy importante en el área del Sistema Nacional de Salud Pública a nivel federal y estatal nuevo, no se ha echado a andar. Entonces, pues, eso no podemos dejar de lado todo lo del sistema, no podemos dejar de lado el programa Más Bienestar y cómo aplicar ahí los temas porque también generan impacto. Es decir, si bien es cierto que la atención médica es un cacho chico y la otra parte más grande es todo lo que tiene que ver con el tema de salud pública, prevención y promoción y protección, etcétera, ok, ¿cómo empatamos esto ante la crisis que estamos? ¿Cómo le hacemos para avanzar más rápido? ¿Será que este gobierno va a tener la voluntad? Y entonces eso sería bien importante, porque entonces podrían avanzar en una cuestión que es impostergable, como se vio con COVID y las muertes en COVID que tuvimos por exceso de mortalidad, ¿no? A diferencia de otros países. Entonces, realmente yo lo único que quería era hacer una reflexión y decir felicidades por el etiquetado. Soy consciente del trabajo que les tocó, tuve la oportunidad de participar con ustedes al principio de todo esto, pero creo que este logro se tiene que volver como la piedra angular de lo que sigue, ¿no? De lo que sigue para los expertos en la parte científica, para los expertos en empujar las políticas públicas, porque aquí en este grupo hay muchísimas personas que van a tener que seguir haciendo amicus, que van a tener que seguir sacando artículos del agua potable, de todo lo que sea necesario para continuar con esta agenda que de verdad pues es impostergable. Y cuando hacemos la comparación de datos del mundo, ¿no? Son los países pues con economías más débiles que van sufriendo más, y la verdad es que América Latina sigue mal parado a pesar de los esfuerzos. Entonces, casi esto es para incentivar a que pues sigamos por el camino desde las distintas aristas de empujar las cuestiones para continuar en este tema de las enfermedades crónicas no transmisibles. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros tres ponentes. Hemos visto a lo largo de lo que nos han presentado evidencia sólida, hemos visto las virtudes que tiene esta vinculación entre sector académico y sector científico para la consolidación de una política así de importante, pero también preocupaciones que siguen vigentes ante un contexto en el que pues las enfermedades crónicas siguen siendo una causa de mortalidad inadmisible para nuestra población. Y bueno, pues yo quisiera hacerles algunas preguntas y más adelante pasaremos a ver si hay algunas preguntas en línea. Las personas en línea pueden escribirlas en el chat y también a las personas que están aquí en la audiencia con nosotros. Pero bueno, primero quisiera centrarme en una pregunta sobre la evidencia que nos presentó Ale, que algo que es maravilloso, ¿no?, de lo que nos presenta es cómo parece muy claro cómo esta política ha sido especialmente benéfica, si bien para toda la población hay grupos con un nivel de vulnerabilidad importante que se están viendo beneficiados, ¿no? Ya nos hablaban de cómo padres de familia, personas que tienen a su cuidado niños, niñas, pequeños o poblaciones indígenas están utilizando y beneficiándose de este etiquetado. Entonces quisiera preguntarles, quizá desde una perspectiva de salud pública, pero también desde una perspectiva de derechos, pues ¿cómo interpretamos o qué implica estos resultados, ¿no?, específicamente para estos grupos más vulnerables? No sé si… Bueno, el primer lugar es que hicimos estudios con niños cuando todavía no estaba implementado el etiquetado y apenas estaban ocurriendo las mesas de trabajo para saber si los niños entendían o no entendían estos sellos. Y principalmente lo que descubrimos es que había niños que incluso eran tan pequeños que todavía no sabían leer, pero con un video de 1 minuto o incluso con un solo póster que les pusimos 1 minuto y fue ese experimento. A unos no les explicamos, a alguien con video y a alguien
con un póster por 1 minuto y después les pusimos 7 productos y cada producto tenía diferente gradiente de etiquetado y les decíamos, incluso había un grupo que tenía personajes y etiquetado y los niños respondieron muy bien, o sea, en realidad los niños entendían que a mayor número de sellos, peor era ese producto y también medimos si aquellos que eran libres de sellos, ellos entendían que era la opción más saludable y desde ahí nos dimos cuenta que los niños, aunque no hayan visto nunca antes los sellos, eran algo bastante comprensible y que aunque ellos no entendieran que era una grasa saturada o que era un azúcar añadida o que era un edulcorante, sí hay otros estudios que mostraban que había algunas confusiones en algunos conceptos, sí entendían el etiquetado y ahora los niños pueden tener mucho mayor poder en la toma de sus decisiones y que dentro de los entornos escolares cuando los ven también pueden ellos decir, mira, está en Morelos, por ejemplo, que tenemos los tacos acorazados, pues ellos pueden decir ahora voy a comer un taquito que en lugar de este refresco, porque además vienen unas leyendas que dice, esta leyenda no es la cafeína o este producto no se recomienda en niños. Entonces, no solamente ha sido desde la parte de alfabetización nutricional, que ha venido acompañada también de programas como Vida Saludable, que complementan más la información, y ahí sí les dicen qué son las calorías, qué son los azúcares, qué son las grasas, y mira, está esta publicidad y tú tienes que protegerte. Entonces, también creo que no es solamente un tema de tienes que comprender el concepto, tomar tú la decisión, sino que ahora con estas nuevas regulaciones que pienso que van a tener mucho poder en la salud de los niños, de decir, el etiquetado no se quedó hasta ahí, el etiquetado ahora puede servir para impuestos, ahora puede servir para las escuelas. Va a haber un plan nacional de obesidad que está también liderado en el instituto y que tiene justo todas estas vertientes en las que no solamente es un sello, no solamente es un pequeño impuesto, sino es mejorar cada política, buscar alternativas como etiquetar, ¿no?, a los impuestos de manera que no solamente la población más vulnerable, que es la que nos urge ahora, que son estas comunidades donde toman muchísima Coca-Cola porque les quitaron el agua y que también el poder del consumidor ha hecho muchísimo estudio en estas regiones, es también empoderarlos y revisar las marcas que nos están enfermando y que están además contaminando el planeta, ¿no? Pues gracias. Y yo retomaría esto que mencionaba la doctora al final, que es cuál es el impacto de esta evidencia. Yo lo veo un poco, y tomando también como estas experiencias pasadas, bueno, nosotros nos basamos en un momento en la experiencia de Chile y la evidencia que existía. Entonces la idea es que estos estudios también impacten en otras regiones porque esta discusión se está teniendo en otros lugares, en otros países, y esta evidencia puede apoyar a estas luchas en otras partes, ¿no? Entonces creo que eso es importante, como esta sociabilización de la evidencia, ¿no? Pues sí, justamente la verdad es que para mí es muy impresionante ver estos resultados, ver cómo población infantil, personas que ya viven con una o más enfermedades crónicas lo están utilizando ya en su día a día. Creo que eso es algo muy positivo que definitivamente tenemos que hacer esta difusión de la evidencia, porque lo cierto es que a pesar de que existe este cuerpo tan sólido de investigaciones que se han realizado libres de conflicto de interés, muchas veces lo que vemos en los medios de comunicación es un discurso completamente opuesto. Obviamente este discurso no viene de la nada, viene detrás de ello un esfuerzo de las industrias reguladas que están inconformes con la regulación, tratando de modificar la opinión pública sobre esta política diciendo que no funciona. Que no. Entonces, bueno, pues esto hace todavía más necesaria más importante la necesidad de hacer esta difusión de evidencia. Y bueno, ya que entré en este tema brevemente, ¿no?, como sobre, por ejemplo, la narrativa mediática, pues quisiera lanzar una pregunta a este panel sobre los retos y los obstáculos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya Javier nos habló un poco y también el doctor Barquera en su intervención, pues sobre los esfuerzos de oposición que ha tenido la industria de alimentos y bebidas, principalmente ultraprocesados, respecto de esta política, pues desde hace ya más de una década. Pero hoy, situándonos a 5 años de haberse implementado esta medida, ¿qué estrategias de la industria
en oposición estamos viendo en este contexto, en este momento, ¿no? Y qué podemos esperar, pues sí, en el futuro cercano. No sé si alguien quiera. Bueno, yo creo que la pregunta un poco, claro, o sea, siempre tenemos los amparos, ¿no? Eso creo que es como desde el punto de vista legal la principal amenaza, ¿no? Pero creo que también es importante monitorear lo que está haciendo la industria. La industria es un ser bastante voraz, por decir algo, que va cambiando sus estrategias, que va encontrando vacíos legales, que va utilizando, por ejemplo, las nuevas tecnologías, los algoritmos, en el caso de la publicidad, que va a encontrar los vacíos legales en la regulación de las escuelas, que va incluso a tratar de encontrar alguna cuestión en el etiquetado, ¿no? Que es lo que mencionaba la doctora. O sea, yo creo que ver cuáles fueron las estrategias que utilizaron en el pasado, lo que sucedió con los impuestos que nos mencionaba, lo que sucedió con el tabaco, lo que sucedió en el propio etiquetado frontal, porque lo van a seguir haciendo, un poco la versión reloaded, ¿no? Como mejorada de todas estas estrategias, pero es la industria y la industria se va a seguir moviendo y en cuanto encuentre un espacio, ahí va a entrar, ¿no? Entonces creo que es importante esto, pero yo retomo esto que mencionamos, la evidencia es fundamental, ¿no? La evidencia, mientras sigamos construyendo conocimiento, mientras se sigan socializando este conocimiento, entonces estos espacios de la industria se van cerrando, ¿no? Creo que eso es lo relevante. A mí me gustaría justo, estoy muy de acuerdo contigo, añadir que siempre van a estar ahí. O sea, porque no importa el tema que sea, hoy estamos aquí hablando de etiquetado, pero cuando lo vimos con el tema de tabaco que decíamos, o con cigarrillos electrónicos, o sea, cuando se logró el pictograma, es que me acuerdo perfecto, cuando se logró el pictograma en las cajeteras de cigarro, no sé, 3 días después ya había cigarrillos electrónicos y decías, ¿y ahora cómo regulo esto que se arma de muchas partecitas? Es lo mismo acá. ¿Cómo regulas todo lo que afecta en tema de alimentación a las enfermedades? Híjole, uno es botana, pero otro es comida, pero otro es bebida. O sea, es súper complicado y pues van un paso adelante en esos temas por todo lo que dices, por toda la inversión, por toda la capacidad que tienen, por todo, ¿no? Este tema. Pero sin duda, creo que la información, lo acabas de comprobar, creo que la doctora Alejandra acaba de comprobar cómo la información real, verídica y como constante en el tiempo, las campañas que hacen también por parte de la sociedad civil, van generando esta conciencia que creo que es lo único que nos va a poder llevar, digamos, persistir, sabiendo que van a sacar nuevas acciones, ¿no? Lo platicaba creo que con Alejandro ahorita, cuando sacaron el impuesto a las bebidas azucaradas, al otro día en el súper encontrabas la bebida azucarada y de un lado le amarraban una bolsa de frijol y del otro lado una de arroz y un moño muy bonito. Entonces, bueno, pues, o sea, te ganaban, porque lo que estaba de impuesto, que era $1, pues obviamente te convenía comprarlo, ¿no? Porque tenían arroz y frijol. O sea, era lo que siempre ya comprabas, pero más te estaban regalando. Entonces, son incentivos y eso siempre va a existir porque pues, en el libre mercado esas prácticas existen, ¿no? Sin embargo, sí creo que estos datos, por ejemplo, y creo que bien importante la perspectiva en la que se ve, por ejemplo, esto del etiquetado, ¿no? O sea, yo cuando lo vi, y luego vi lo de la ley de alimentación, que también se atrasó como 14 años, desde que tenían el mandato en el Congreso, es la verdad, 13, 14 años, ya no me acuerdo, pues se tardaron algo así, nada más poquito, como 13, 14 años en cumplir con su obligación de sacar la ley reglamentaria. Lo que se puede hacer, hoy CEP puede agarrar y decir, estos alimentos no entran, y punto, aquí está el listado, ¿no? Y cómo se pueden ir dando seguimiento a estas cosas. Entonces, exacto, eso es lo que hay que sociabilizar. ¿Qué se puede hacer con el etiquetado? Además de informar que los lineamientos de CEP, o la estrategia, o como le quieran llamar, es decir, ¿qué más se puede ir haciendo, ¿no? A partir de este tipo de cuestiones? Y creo que, más que nunca no olvidar, insisto, el sistema de salud, o sea, un espejo entre los datos de la encuesta, entre la incidencia, ¿no? La carga de la enfermedad, y está listo nuestro sistema nacional de atención y nuestro sistema de salud pública. Ahora que mencionaba la doctora Charbel, pues el frijol, ¿no? En los productos, sí vimos con etiquetado no solamente la exposición con los más de 150 amparos y actualmente con nuevos amparos que también están por revisar, sino también el uso de nuevos ingredientes en los productos para evitar los sellos, alulosa, incorporación de lactasa en los lácteos para niños,
Los niños no son intolerantes a la lactosa y es una condición particular, no es muy frecuente, menos del 5% de nuestros niños tienen intolerancia a la lactosa, pero todas nuestras lechitas ahora tienen para poder endulzarlos, y son estrategias que van utilizando añadiendo algunos ingredientes que no deberíamos tener, ¿no? Cuando algunos productos sí agregaban algún puré, por ejemplo, el de dátiles, eso sí podría mejorar un poco, ¿no? Decir, bueno, pero también tienen que quitar algunos aditivos que no son necesarios, o sea, los colorantes, los saborizantes, eso sí se tendrán que ir. Y la reformulación, como sabemos, pues ya presentó el doctor Simón, cuáles son las principales industrias, tienen todos los recursos para ofertar una alimentación saludable para la población mundial. ¿Por qué estamos siempre batallando con los 5 que no quieren hacer cambios? Porque les sale más barato poner harina con azúcar y mucho color. Entonces, es bastante complicado batallar con ellos, pero al final tenemos que ir avanzando en ahora están los sellos y era azúcar, grasa y sal, ahora son los aditivos y ahora tienes que mejorar y ahora tenemos que ir modificando el punto de venta porque terminas con todos los sellos, ok, y la gente recuerdo que decía, es que todo tiene sello, pues es que todo lo que nos venden está mal. O sea, porque aparte había un chiste, ¿no? Que decía, ¿por qué en el supermercado hay un pasillo de productos saludables? Entonces el resto no es, efectivamente, el resto no es. Y entonces tenemos que migrar a también, por ejemplo, puntos de venta, que en algún momento hubo una iniciativa que ya no concluyó, de no estar expuesto a que ya cuando vas a pagar y estás esperando, a mí me pasa, estás con los niños y los niños están viendo los chocolates y los están pidiendo y a ver, ¿qué haces para no llevarte a un niño a un supermercado donde sabes que en el pasillo vas a encontrar eso con colores, ¿no? Entonces, ha habido no solamente oposición, sino en serio una voracidad enorme de seguir ganando recursos a expensas de los niños y de la población en general, ¿no? Pues muchas gracias. Yo de lo que les escucho me parece ya muy claro que no necesitamos únicamente continuar con esta producción de evidencia y esta movilización social que definitivamente van a ser fundamentales en los siguientes años para esta y otras políticas que hacen falta, sino también voluntad política o presión para esa movilización política, un blindaje fuerte en contra de conflictos de interés en la toma de decisiones y capacidad regulatoria, porque como ya nos mencionaba el relator especial al inicio, estas entidades comerciales frecuentemente hacen uso de áreas grises incluso cuando ya se encuentran reguladas, ¿no? Siempre está esta búsqueda de áreas grises, este uso de ingredientes para endulzar que nos menciona la doctora Alejandra es un ejemplo claro de ello, ¿no? Si ya no pueden añadir azúcares, van a encontrar otro tipo de endulzantes que no estén enlistados como endulzantes para continuar adaptando los paladares de los más pequeños a esa hiperpalatividad. Y bueno, yo quisiera abrir el espacio a preguntas en la audiencia o preguntar si hay alguna comentario o pregunta en línea, dado que pues nos quedan unos 10 minutitos para cerrar este foro. Sí. Antes de que nos pregunten, los saborizantes a azúcar. Yo una vez dije que nada más nos falta que nos ponga saborizante a azúcar y era saborizante a algodón de azúcar y ya no le pusieron sellos. Claro que lo reportamos con Cofepris. Entonces, si viene un producto que diga algo muy loco, mándenlo a Cofepris o al Poder del Consumidor para que hagamos la denuncia correspondiente. Muchas gracias por el espacio y por toda esta información. Realmente nada más quisiera saber cuáles son los próximos pasos ahorita en tema de etiquetado, ¿no? Ya viene la tercera fase, pero saber si, no sé si con los amparos eso se puede retrasar o en qué vamos y hacia dónde va, ¿no? Este futuro sobre el etiquetado. Y ya. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Digo, yo me quedé un poco reflexionando de lo que decía Sofía, de que nos estamos tardando mucho. Sí hay, y obviamente cuando hacemos las proyecciones de lo que va a pasar si no logramos
bajar esa curva pues es terrible. Entonces coincido, o sea, sí nos estamos tardando mucho. ¿Y qué se puede hacer? Que era la otra cosa que decías. Y yo pienso que ahí de lo poquito que donde se ve luz, es por un lado el generar una visión compartida, una visión común en muchos sectores. Y yo ahorita veo que ahí estamos potentes como país, porque tenemos una sociedad civil muy buena, la academia en general está ahí, y en los puestos de gobierno, pues es heterogéneo, pero como hay esa visión común, hay una presión para rendición de cuentas, accountability, donde sí, bueno, entonces creo que esa es una buena. La otra que haya, que bueno, ahí tú eres la experta, pero hay una infraestructura, o sea, no es que porque ya esté la ley ya va a pasar todo lo que queremos que pase, pero por lo menos ya antes no había, eso que dices tú que se tardó 15 años la ley, bueno, ya está ahí, entonces tenemos visión compartida y tenemos la infraestructura, y ahora lo que necesitamos es pues aprovechar todas las ventanitas de oportunidad, ¿no? Porque lo de los impuestos también coincido, no era por salud, pero sí tuvo un efecto en la salud, o sea, sí fue muy bueno que pasara, y pienso que o sea, hubiera sido hermoso que además destinaran parte de esa recolección a la salud y todo, pero aún sin hacerlo, tiene muchos beneficios. Entonces yo creo que, bueno, ahora vienen retos muy fuertes en el país, y a lo mejor por ahí se aparecen unas ventanitas de oportunidad, y pues ojalá y ahora sí jalemos muy rápido, y congruencia política, ¿no? Ahí. Yo creo que justo con lo que estás diciendo, parecería que puede ser que estemos en una buena coyuntura, ¿no? O sea, yo me acuerdo que a mí lo que más me impactó el impuesto a las bebidas azucaradas fueron las campañas que había. O sea, creo que fue, y el ruido político, el ruido que se hizo a partir de ahí, ayudaron también un montón a que yo creo que a la gente dijera, ay, ¿no? Y que bajara. Pero creo que podemos creer que con algunos instrumentos que por fin se lograron, o sea, no es el todo, pero son piezas fundamentales del rompecabezas, ¿no? O para que funcionen las ruedas necesitas tener ese etiquetado, la ley que te va a habilitar a ciertas cosas. ¿Tendrá problemas o no? Ya luego vemos, pero no, ya tienes un mecanismo mucho más claro, ya tienes cuestiones que se están viendo con evidencia científica que sirven, con lo poco o mucho que lleves de pruebas, porque lleva 5 años, ¿no? Entonces, la verdad es que yo sí creo que temas como la pandemia COVID, que nos hizo ver la situación en la que estamos en el país por ese tipo de enfermedades y el exceso de mortalidad que generaron. Adicionalmente, a un sistema que por diferentes razones, y no es el tema de esta mesa, pues está con la soga al cuello. No por este sexenio, por la historia misma del sistema y cómo se fue diseñando, pero las reformas y tantas al mismo tiempo pueden, digamos, volverse un cuello de botella todo junto. Entonces creo que si aprovechamos esta coyuntura, ¿no? Donde se ve que parecería que va a haber una buena voluntad política para hacerlo, donde se ve que el sistema necesita descargarse, no vamos a poder con esa carga de la enfermedad, donde, bueno, podemos quizá dirigir los esfuerzos, ¿no? Y yo sí creo que hay muchas cosas, eso también hay que decirlo, y por eso empecé felicitándolos, que no existían en 2008, no es la verdad. O sea, en 2008, 5 personas, ¿no? O sea, lo que hay hoy es impresionante, ¿no? La capacidad de gente que han formado, yo también desde el derecho, aunque son menos, pero ¿no? La capacidad de gente que han formado, el centro de nutrición del tamaño que se volvió, la organización del poder del consumidor ya está en todas partes, o sea, ¿no? Cómo se han ido involucrando otros profesionistas en estos temas, pues ahí está la respuesta. Si seguimos así, yo creo que, y voluntad política. Lo otro, el conflicto de interés va a estar siempre toda la vida. Es como una carrera de fuerzas, creo yo. ¿Sobre qué sigue la próxima? ¿Qué sigue ahora? ¿No? Bueno, muy breve la pregunta. Sobre los amparos, o sea, la gran ventaja que tenemos es que fueron amparos en decisiones unánimes. La Suprema Corte, eso quiere decir que es un precedente. Eso en español quiere decir que es obligatorio. Es decir, el etiquetado se vuelve de alguna manera obligatoria para todas las personas, y reconocer que el etiquetado es una herramienta para el derecho a la salud es obligatorio y necesita ese reconocimiento. Entonces, esa es la primera parte, y lo ligo porque justamente después de 5 años las normas oficiales mexicanas se revisan.
Entonces, es una oportunidad para hacer mejoras a la norma oficial mexicana, para que se establezcan algunos otros criterios, pero justamente sin el riesgo de lo que implicaba al principio todas estas cuestiones. Ya no hay de alguna manera un riesgo de mencionar si el etiquetado violenta ciertos derechos, es discriminatorio, es estigmatizador. Eso ya está de alguna manera sentado. Podrá haber algunos planteamientos, los abogados siempre tenemos los peros de todo, pero al menos el core de todo está establecido, ¿no? Entonces, hay unas preguntas que nos hicieron en línea. Aura Guerrero nos escribe: nos estamos tardando mucho y al mismo tiempo tenemos avances en comparación con otros países. ¿Hay riesgo de que la propuesta de regulación que está en discusión en Estados Unidos para un etiquetado de alguna manera influya negativamente en México? Y también pregunta: ¿cuáles son las siguientes modificaciones o ajustes normativos necesarios tanto en el tema de etiquetado como de marketing? Y creo que si no hay otra pregunta, con esa cerraríamos. Bueno, yo voy a contestar muy brevemente para darle la palabra a Javier. Las normas generalmente tienen su calendario, como bien saben, de revisión, y en este caso la norma 051 entró en vigor en 2020 y este año le tocaría una actualización o evaluación. Entonces probablemente exista, pero también probablemente no. Hay muchas normas que no se han actualizado y se atrasan y se atrasan. Lo que sabemos es que fase 3 entra en vigor en octubre de este año y que pues no vamos a ver cosas muy, muy diferentes, como les mencionaba, en materia de que pues vamos al súper y vamos a estar tal vez viendo más productos sin sellos. Eso sí es más probable, ¿no? Porque va a ocurrir la reformulación en aquellos productos que se verían afectados. Y bueno, si ocurriera esto de que se abre la mesa de discusión y se hace una actualización, pues es una excelente oportunidad para regular todo lo que estaba no regulado y que tenemos también múltiple evidencia científica para ahora incorporarlo a la norma 051 y mejorarla. Una reformulación no blinda de nuevos amparos. Ahora, justamente, ¿no?, es esta oportunidad en la que a veces pues sí hay NOMs que se tienen que revisar en X tiempo y pasan muchísimos años y no se revisan. Esto del lado de los que queremos que se revise para incrementar algunos criterios. Y pues tener cuidado, porque sabemos que en una revisión pueden también echar para atrás alguna cosa, incluso abrir la puerta para otra vez cientos de amparos y pues necesidad de nuevas amicus, y no entonces digamos, no este es el compromiso, ¿no?, en el que hay que estar, pero en la medida, y creo que ya lo mencionaste, en que la sociedad civil, la población tenga más conocimiento de esto, va a irse cambiando este lado, por decirlo de alguna manera. Ya, el último comentario, que siempre nos enfocamos mucho en la academia y los investigadores que tienen el impacto en evidencia en un artículo, la sociedad civil, pero la voz más fuerte es el consumidor. Ellos, y a través de estos foros, es que la gente que no está tan familiarizada con esta política, pues tiene también una herramienta que le va a forzar a la industria. Quien forza a la industria también son los consumidores. Entonces, primero, la recomendación que siempre hacemos es cambia tu producto de 3 sellos por los que tienen menos sellos cuando te toque comprar un producto así, y si no, entonces haz una planificación familiar que te permita preparar tus alimentos, consumir alimentos frescos, cambia una bebida azucarada por agua, cambia un jugo por una fruta física, y este tipo de cambios, pequeños, grandes cambios en la salud, te va a permitir no solamente que tú tengas esta política, sino que los hijos que tenemos, los niños en el hogar, tengan también una alimentación más saludable, y con eso le damos también a la prevención de las enfermedades crónicas, ¿no? Pues muchísimas gracias. Creo que han sido un par de mesas muy enriquecedoras, una ponencia magistral también que nos habla de toda la base desde el derecho internacional que
que nos protege y que tenemos que exigir, ¿no? Que se siga haciendo. Entonces, bueno, pues estamos en tiempo, les agradecemos mucho su presencia, tanto a las personas que se conectaron como a quienes vinieron y están en esta sala. Y pues bueno, con eso damos por concluido este foro, estas mesas de discusión. Muchas gracias y pues que tengan una excelente tarde.